La alergia es una respuesta exagerada del individuo ante una sustancia extraña que tiene que comportarse normalmente. Que esta sustancia extraña a unos pacientes le produce reacción y a otros no. ¿Por qué? Porque el paciente alérgico tiene una inmunoglobulina que se llama IgE que produce una reacción contra un polen, un ácaro, un hongo, en que lo ve como una sustancia extraña. Según por donde entra el alergeno, la sustancia extraña, tenemos varios tipos de alergia. Tenemos una alergia cutánea, que es el que está en contacto con la piel, que puede producir urticaria, ¿no? Y como pueden ser pues, alimentos, sustancias que toquemos. Tenemos otro tipo de alergia que es respiratoria, inhalada, en el cual el polen entra por la vía respiratoria nasal, rinitis, estornudos o mucosidad, o por los ojos o por la boca produciendo asma. Después tenemos otro tipo de alergia que es mediante inyecciones, que es la parenteral, en el cual pues mediante fármacos o mediante picaduras de abejas o avispas y produce una reacción generalizada en todo el cuerpo. Y por último tenemos la alergia oral, por la cual la persona mediante la ingesta de alimentos o de medicamentos puede producir una reacción en las vías también faríngeas o digestivas. Se ha observado que los pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a pólenes, si no les ponemos tratamiento y están siendo expuestos a pólenes que son alérgicos, se van haciendo cada vez más alérgicos a más cantidad de pólenes que hay en el ambiente y se pueden hacer alérgicos a otras sustancias como son ácaros o hongos. Y si un paciente no se trata y tiene una rinitis leve, con el tiempo hay un porcentaje importante de pacientes que pueden desarrollar otras complicaciones, como son asma. Las administraciones parenterales, ya sea de inyecciones con fármacos o con picadura de minóteros, avispas o abejas, son bastante importantes y graves cuando se produce sensibilización. Y esto es debido porque la administración pasa rápidamente al torrente sanguíneo, a toda la circulación, y se puede producir un shock en el individuo. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien lo que es una reacción local cuando se tiene una picadura o una administración de una reacción sistémica. Cuando se produce una picadura por abejas o avispas, por el veneno mismo se produce una reacción tóxica local, inflamatoria. Pero cuando la reacción es sistémica en todo el organismo, o produce cuadros incluso de asma o cuadros de alteraciones digestivas, tiene que consultar al especialista, porque las picaduras próximas pueden producir un cuadro muy grave de parada cardiorrespiratoria. Igualmente con los fármacos. En cuanto a los tratamientos, tenemos dos posibilidades. Una que son los tratamientos sintomáticos, para aliviar las molestias. Y eso nos sirve para el paciente mejorarlo en ese momento. Entonces podemos dar antihistamínicos para el picor, la inflamación, podemos dar corticoides que la gente tiene mucho miedo, pero a nivel aplicado en el órgano, en donde queremos tratarlo, por ejemplo en la nariz o en el pulmón, para quitar el asma, pero no hace falta darlos en pastillas orales para producir efectos sistémicos no deseables. Tenemos también aplicaciones de antihistamínicos locales en nariz y en ojos. Tenemos broncodilatadores a nivel pulmonar y tenemos otra serie de fármacos que nos pueden aliviar la sintomatología. El problema de esto es que cuando no lo administramos volvemos a lo mismo cuando estamos expuestos ante el alergeno. Entonces tenemos otro segundo cauce, otra segunda posibilidad que ya hemos comentado anteriormente, que son la inmunoterapia o las vacunas. Tenemos vacuna para sustancias inhaladas y con eso conseguimos que el paciente con una dosis alta tenga menos síntomas y con dosis bajas no tenemos síntomas, que pueda tolerarlo más. Tenemos para ácaros, para pólenes, para hongos, para harinas, para maderas, para epitelios y también tenemos para látex y estamos introduciendo ahora para alimentos. Algunas vacunas hay que administrarlas, las que son para alimentos de látex y venenos en el hospital, porque tienen cierto riesgo, porque son dosis muy altas de sustancias que son el paciente muy alérgico. Y con ello podemos salvar vidas, porque el paciente que tiene alergia, por ejemplo, a los venenos de abejas o avispas, si está expuesto, pues puede morirse. En cambio, con esto, pues los apicultores pueden seguir cuidando abejas, y lo estamos comprobando todos los días en nuestra consulta. También existen vacunas contra el asma en pacientes que responden mal al asma, en casos muy determinados, en procesos crónicos. Y ha habido pacientes que, teniendo una mala calidad de vida, que no podían ni hacer ejercicio ni tener a sus hijos en brazos, han podido hacer una vida normal con este tratamiento. Hay una sensación de que se está aumentando el número de pacientes alérgicos
si la vemos en los últimos 50 o 60 años, ha aumentado, aunque ahora ya se ha estabilizado, y ha aumentado en los países desarrollados. Como hemos comentado, la IgE en los países subdesarrollados tiene una función que ha perdido en estos países desarrollados. Entonces, por un lado, se han diagnosticado nuevos casos en los países desarrollados, pero llega un momento que se estabilice. Aquí ya se ha estabilizado a un 20% de la población. Y después hay otra teoría que se llama la teoría higienista, en la cual dice que cuando estamos expuestos a animales en la infancia, como pasa en los países centroeuropeos, que están expuestos a vacas cerca de la casa, pues incluso tienen el corral o el establo bajo de la casa en Alemania, pues estamos expuestos a infecciones y olores y sustancias que nos potencian, porque nos potencian las defensas, nos crean que sepamos tolerar a estas bacterias, a estos insectos, a estos alergenos, y después cuando estamos expuestos a ellos nos reaccionamos contra ellos. En cambio, en las sociedades ahora tan limpias, entre comillas, en que nos tenemos vacunación contra todos los microbios, cuando nos ponemos las sustancias que son extrañas, el individuo reacciona y se hace alérgico. Bueno, la alergia no es un problema infeccioso y por lo tanto nos acompaña de fiebre. Algunas veces cuando hay niveles muy altos de pólenes, algunas pacientes sí que pueden encontrar una leve febrícula, pero situaciones muy concretas. Un resfriado se acompaña de fiebre moderada, febrícula o alta muchas veces. Se acompaña de mucosidad espesa, de color verde, marrón. En el paciente alérgico no suele tener una mucosidad nasal transparente, y le llaman agua, como chorreo, se acompaña de lagrimeo, pero no tienen ni esta fiebre ni este dolor, lo que tienen es picor, estornudos. Algunas veces sí que pueden expectorar, arrancar, cuando tienen asma, mucosidad gelatinosa, pero no llega a ser verde. La alergia suele ser intermitente y persistir mucho tiempo cuando está el alergeno, la sustancia que la produce. Si es por polen, es en la época del polen o de hongos. Y en cambio, las infecciones respiratorias como máximo duran una semana, o suelen durar 4 o 5 días, una semana, y ya desaparece. La predisposición que hemos dicho anteriormente del ser humano a producir alergia está en los genes, entonces eso no se puede en este momento manipular, pero sí que podemos cambiar la respuesta de la persona alérgica frente a la sustancia que la produce, el alergeno. Cuando son sustancias inhalantes, respiratorias, en este momento, frente a ácaros, pólenes, hongos y animales, existen vacunas que cambian el curso de la enfermedad. Quiere decir que si la enfermedad es muy severa, cuando estamos expuestos a esta sustancia, lo que conseguimos con la inmunoterapia, con las vacunas, es que la persona pueda tolerar dosis altas de estas sustancias. Hoy en día se está investigando mucho porque es una presión las vacunas, la inmunoterapia con alimentos. Por ejemplo, se está probando con cacahuete, se está probando con avellana, se está probando también con melocotón. Porque en las personas adultas son las más frecuentes, el melocotón y los frutos secos. En los niños son otro tipo de patologías. Pasa que estas vacunas son bastante, en realidad en los alimentos, bastante difíciles de seguir y de tratar. Y entonces todavía se está desarrollando. Estamos administrando algunas, incluso nosotros habitualmente también, pero con un seguimiento muy próximo. Lo que es hereditario es la tendencia a ser alérgico, sobre todo cuando un padre hay pues una probabilidad de un 40% y cuando dos padres son un 80%. Pero hay algunas enfermedades alérgicas en las cuales es hereditario, como pueden ser las enfermedades respiratorias, el rinitis y el asma, o la dermatitis atópica, y en cambio la alergia a otras sustancias como son medicamentos o alimentos no es hereditaria.